Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, les trae una edición especial. Al igual que en el tema anterior, vamos a cubrir las circunstancias que están en este momento presentándose con relación a el enorme y permanente problema de la invasión masiva y pacífica de que es objeto la República Dominicana por parte de los inmigrantes indocumentados e ilegales haitianos, bajo la protección de las potencias extranjeras que en este momento se hacen evidentes en el caso específico de los Estados Unidos de América y el sector del Partido Demócrata, del cual han logrado apoyo los hábiles diplomáticos de la vecina república, habilidad que le ha faltado a la diplomacia dominicana. También le ha faltado a la diplomacia dominicana la decisión de salir a los planos internacionales, las instancias internacionales a defender la posición de la República Dominicana frente a una serie de infundios como lo que fue a dar en el extranjero, en este caso en los Estados Unidos, Sonia Pierre, y que le mereció nada menos que un premio instituido por la familia Kennedy a nombre de su familiar, el fenecido o asesinado Robert F. Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy. Esto es un premio inmerecido y desorientado, del cual, por cierto, le salió a responder, como habíamos citado ya anteriormente, el doctor Víctor Gómez Reyes con su artículo dirigido específicamente al senador Edward Kennedy, que fue quien tomó en su boca los argumentos mentirosos que llevó esta señora Sonia Pierre a los Estados Unidos, como los llevó antes a Costa Rica, para testimoniar falsamente en contra de la República, junto con aquel mal recordado sacerdote Pierre Ricois, que se lo tuvieron que finalmente llevar, igual que al otro, Huxley, ¿verdad? Han venido a crear problemas en este país, pero desgraciadamente un sector de la Iglesia Católica los ha estado auspiciando también, no solamente aquí, sino desde Europa. Pues el caso de la señora Pierre, aquí en un reportaje que habíamos leído, se calificaba de dominicana. Le tenemos que decir que si es dominicana, entonces tiene que sujetarse a lo que la Constitución dominicana dice que es obligación de los dominicanos. O sea, todos los dominicanos, los habitantes de la República, están en la obligación de respetar la soberanía de la República y no pueden bajo ninguna circunstancia ir a hacer laborantismo en contra de la República, que es lo que ha estado haciendo la señora Pierre, y ahora obviamente con el auspicio de esos sectores de poder, le permite a ella sentirse protegida, como se sienten protegidos los sectores intelectuales, entre ellos el que cita en el artículo que también leímos Carlos Francisco Elías, cuando le increpa diciéndole: usted tiene ideas muy interesantes, qué lástima que usted sea dominicano. Y ahora todavía Carlos Francisco Elías sigue escribiendo a favor de la africanidad, con lo cual le está haciendo un servicio a la penetración haitiana, porque eso se esgrime contra la República diciendo que aquí lo que hay es un problema racial. Esa es una mentira gigantesca que el pueblo dominicano tiene que desarmar en su propia raíz. Oigan lo que dice acá la Constitución: los habitantes de la República deben abstenerse de todo acto perjudicial a su estabilidad, a su independencia o soberanía, ¿verdad? Los habitantes de la República, eso quiere decir que eso abarca a los dominicanos y a los no dominicanos. Ahora, eso es considerándola a ella dominicana, que no lo es. Como es extranjera, le cabe lo siguiente: es deber de todo extranjero
abstenerse de participar en actividades políticas en territorio dominicano. De modo que si ella quiere hacer política a favor de su gente, que se vaya a Haití, que tiene entonces la nacionalidad haitiana, se la concede la propia Constitución de Haití. Dice que los haitianos, los hijos de haitianos, de padre o madre haitiana, no importa dónde nazcan, son haitianos. De modo que toda esa pamplina que dijo el propio embajador de los Estados Unidos, de que no tienen nacionalidad, eso es exactamente eso, pamplina. Pero esa es la campaña y por eso es que nosotros tenemos que salir al frente a la campaña. Y esa campaña entonces requiere una actividad desplegada en toda la dimensión de la propia campaña. Si hay una campaña en todos los países del mundo, nosotros tendremos que ir a todos los países del mundo a decir que eso es mentira y levantar la verdad, no otra cosa, la verdad. Bueno, entonces esta señora que fue allá, de acuerdo con el reportaje a decir que los trabajadores haitianos en este país están sometidos a esclavitud. Dice: la comunidad a la que pertenezco, la de los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, es una de las más pobres y vulnerables y es sujeto al más cruel rechazo de sus derechos básicos, añadió la militante, que empezó a defender los intereses de los suyos en 1976, cuando tenía 13 años. Dice por acá: el senador Kennedy aprovechó su discurso de presentación para hacer un paralelo con la situación en su propio país y lamentar que los republicanos hayan tratado este año de cerrar las fronteras de Estados Unidos frente a la inmigración ilegal para aislar al país. Dice acá también la señora: la negación de estos documentos que establecen legalmente su nacionalidad dominicana mantiene a miles de niños en un limbo jurídico, lamentó la directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas. Ya repetimos, eso es una mentira. La Constitución haitiana le otorga de pleno derecho la nacionalidad haitiana. Lo que pasa es que ellos no quieren ser haitianos, ellos quieren ser dominicanos, para los fines que ellos tienen de penetrar y diluir la soberanía de la república. Cuando a ellos les conviene, entonces son haitianos. La solidaridad que se muestran entre sí es a base de que son todos haitianos. Pero entonces ellos esgrimen su derecho en puesto a la nacionalidad dominicana. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta que mereció a la intervención en este tema de el señor embajador de los Estados Unidos de parte del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Pero antes que nada, tenemos que decir que todo esto, esta campaña que fue a hacer la señora Sonia Pierre de los Estados Unidos, ha traído esta otra respuesta que trae la prensa de hoy. La primera plana del Listín Diario nos dice que una misión del Congreso de Estados Unidos viene a observar batallas. Dice: la delegación de congresistas estará presidida por Elliot L. Angel, con experiencia en este tipo de investigación. Otro subtítulo dice: esclavos. Los comisionados tratarán de determinar si en la industria dominicana del azúcar se emplea mano de obra esclava. También discutirán los pros y los contras del Tratado de Libre Comercio. Fíjense, esta incursión, que es también una injerencia en los asuntos internos de la República de parte del Congreso de los Estados Unidos, es absolutamente inaceptable. Y el gobierno dominicano tiene que rechazar la presencia de esos congresistas en el país, excepto, a nuestro juicio, que vengan a investigar la industria norteamericana, que es el Central Romana, que aterricen directamente en el Central Romana, le pongan allí una custodia militar que los lleve directamente al ingenio que es propiedad norteamericana y que investiguen a sus propios empresarios, en este caso la familia Fanjul, a ver si están utilizando mano de obra esclava aquí, en la industria del azúcar. Después no tienen absolutamente ningún derecho a investigar ninguna otra cosa en el territorio dominicano. Pero bueno, aquí dice acá que también discutirán los pros y los contras del Tratado de Libre Comercio, pero bueno, es que realmente aquí tenemos necesidad de decirle a muchos norteamericanos que esto es un país
Primero, que es un pueblo amigo. Y no se nos puede tratar como si fuéramos enemigos, y mucho menos vamos a nosotros a quedarnos de brazos cruzados mientras se nos trata con la punta del pie. ¿Estamos claros? Usted al amigo le tiende la mano, pero no le tiende la punta del pie. Entonces, esto que se está haciendo tiene como antecedente la carta de un grupo de congresistas que no ha sido respondida todavía, y por eso estas cosas se van escalando con relación al tema de la empresa telefónica, que se pronuncia en inglés Verizon. ¿Por qué? Bueno, porque se dijo que esa empresa era canadiense, y sin embargo un grupo de congresistas norteamericanos se dirige al gobierno dominicano para reclamar que la Verizon no tiene que cumplir con las leyes fiscales dominicanas, lo que revela que su capital es norteamericano y que la bandera canadiense con la cual se mueve, en este caso en la República Dominicana, es absolutamente falsa. Se han constituido, son capitales norteamericanos constituidos en empresas bajo las leyes del Canadá, para salir al mundo con una bandera neutral, que no se diga que son empresas norteamericanas que vienen a ampararse en el poderío bélico de la nación, la única potencia en el mundo. Entonces se van al Canadá y ahí vienen disfrazados de empresas canadienses. Entonces, en el caso de Verizon eso ha quedado muy claro. Incluso cuando los ejecutivos fueron a visitar al presidente Fernández, no fueron acompañados del embajador canadiense, fueron acompañados del embajador Hertel de los Estados Unidos. Entonces, estemos claros, se trata de capitales norteamericanos transnacionalizados. Lo que no se entiende es cómo es posible que el Estado, o sea, poderes del Estado norteamericano, estén defendiendo capitales que han emigrado de su economía en perjuicio del pueblo norteamericano, creando desempleo y creándole una situación al gobierno norteamericano que está de acuerdo con la ley norteamericana obligado a salir inmediatamente de frente a cada plaza de desempleo que se crea con una compensación a cargo de los fondos públicos. Entonces, si eso no es contrario al interés norteamericano, entonces nosotros no entendemos la economía de hoy. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos entonces con el documento de respuesta al embajador norteamericano del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Pues bien, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití me remitió por vía de la doctora Leila Roldán el siguiente comunicado que dice: frente a las declaraciones dadas por el embajador norteamericano en la República Dominicana, Hans Hertel, el día 22 de noviembre del 2006, ante la Cámara Americana de Comercio de Santo Domingo, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití eleva una voz enérgica de protesta por el carácter intruso e instigador de su locución contra la soberanía y la institucionalidad de la República Dominicana. El diplomático, en su discurso titulado Mirando hacia atrás y hacia el futuro, expresó su deseo de que para el 2011 las autoridades dominicanas hayan establecido una solución a los problemas administrativos de emisión de los certificados de nacimiento de hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano. Con esas palabras, el emisario extranjero Hertel insta a los funcionarios dominicanos a violentar la institucionalidad mediante la vulneración de las disposiciones de la Constitución de la República, de la Ley General de Migración y de la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la misma, que han dispuesto que los hijos de extranjeros ilegales nacidos en territorio dominicano no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, ni por tanto a emisión de certificados de nacimiento como dominicanos en este territorio. ¿Se oye o no se oye?
Y sigue diciendo, omite el embajador que los hijos de haitianos tienen derecho a la nacionalidad haitiana, no importa el lugar de su nacimiento. Su nacionalidad haitiana les sigue y no corresponde a los dominicanos infringir la Constitución haitiana, despojándoles de su derecho a la misma. Igualmente, el delegado Hertel, al recalcar su esperanza de que las autoridades y el pueblo dominicano se vuelvan más conscientes de la contribución que aporta a este país la mano de obra haitiana, se convierte en un ente parcial a favor de los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, excluyendo deliberadamente de su disertación la contribución que este país hace constantemente a favor del pueblo haitiano. Con esas y otras palabras de su discurso, también el representante norteamericano desnuda el ánimo que mueve al país que representa con respecto a la nación haitiana, librarse de toda responsabilidad frente a un empobrecido país que ha invadido militarmente varias veces, a cuyo deterioro contribuyeron empresas norteamericanas que explotaron sin misericordia su mano de obra y sus recursos naturales, y en el cual apoyó por décadas regímenes autoritarios. Así pretende endosar su deuda histórica a través del convencimiento de los dominicanos de las bondades de una migración, de una integración que ellos no practican con sus propios vecinos. Deslucido resulta que el representante de una nación que constituye por ley un muro gigantesco para evitar la inmigración ilegal, que no ha evitado la existencia de milicias paramilitares en sus estados fronterizos, los Minutemen Project, que literalmente cazan inmigrantes ilegales en los desiertos del oeste norteamericano, que permite leyes estatales que han convertido en criminales a los propios inmigrantes ilegales, se atribuye la potestad de dirigir o sugestionar las autoridades de nuestro país. Más aún cuando la jurisprudencia de su Corte Suprema resulta ser constante en privar de derechos laborales a los trabajadores inmigrantes ilegales, legitimar la detención por tiempos prolongados en la cárcel de Guantánamo a inmigrantes ilegales haitianos, y muy especialmente en hacer imperar el poder de excluir extranjeros mediante un sistema de deportación expedito y sin escrutinio judicial. Por todo lo anterior, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití nueva vez exige al gobierno norteamericano y junto a él a los demás gobiernos extranjeros el cese de toda forma de injerencia en la soberanía dominicana, y les exige a la vez asumir la responsabilidad histórica contraída con la nación haitiana, descartando de entre sus pretensiones la adopción de la misma por parte de la República Dominicana. Yo creo que es pertinente también que leamos la carta que le enviara el canciller de la República al embajador Hertel. Dice: Su Excelencia, señor Hans Hertel, embajador de los Estados Unidos de América, calle de San Nicolás, Penso, Ciudad. Distinguido señor embajador, he leído con detenimiento su reciente charla de despedida ante la Cámara Americana de Comercio y me apresuro a expresarle mi aprecio por la preocupación genuina que muestra por el bienestar futuro del pueblo dominicano. Del mismo modo, quisiera comunicarle mi desacuerdo con algunas de sus apreciaciones en las que no solo interpreta erróneamente las situaciones que describe y comenta, sino con las que incursiona en asuntos que incumben al ámbito soberano del Estado dominicano. Me refiero de manera específica a sus alusiones en torno al problema de la masiva inmigración ilegal de ciudadanos haitianos, un verdadero dolor de cabeza en el manejo cotidiano de nuestras relaciones con Haití, país con el que compartimos la isla y del que nos separa una frontera lamentablemente muy vulnerable. Sus comentarios sobre el tema pasan de la apreciación de alguien que durante 5 años ha tomado nota de las dificultades de una situación problemática a la actitud de un diplomático extranjero que toma públicamente partido sobre un asunto constitucional dominicano. La falta de emisión de certificados de nacimiento a hijos de extranjeros que se encuentran ilegalmente en el territorio dominicano no es, como usted equivocadamente interpreta, un problema administrativo. Me asombra que se haya tomado el tiempo de buscar ese eufemismo para sugerirlo en su charla
dado que es una cuestión que durante su permanencia aquí como embajador ha sido esclarecida con una interpretación constitucional de nuestra Suprema Corte de Justicia. Se le olvidó también decir al canciller que el señor embajador de los Estados Unidos es jurista, es decir, que está en mejor condición que cualquier otro embajador para entender el peso de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Igualmente consideramos inaceptable, señor embajador, su velada sugerencia de que de alguna manera la República Dominicana carece de recursos humanos o mecanismos para asegurar que los extranjeros que residen en este país disfruten de las garantías definidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Permíteme aprovechar la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima personal. Bueno, obviamente el discurso del señor Hertel, que vamos a dedicarle también otro programa a leerlo in extenso, fue un discurso muy crítico al presente gobierno. Entre las muchas cosas que tocó exactamente el problema de la migración haitiana. Es significativo que la reprimenda pública que le hace la Cancillería o la persona del canciller al embajador se limita al aspecto del tema haitiano. No toca ninguno de los otros temas a los cuales se refirió el embajador Hertel en su alocución de despedida, porque él mismo anuncia que ya a partir de enero se despide. Por cierto, él deja entrever que se va a quedar en el país. No lo dice de una manera específica, pero él dice que se va a quedar vinculado al país y eso es una pequeña indicación de que entre sus planes puede estar el quedarse residiendo en la República Dominicana, y eso podría ser perfectamente siempre y cuando no se dedique a hacer negocio, porque ya nuestra cuota de soportar políticos norteamericanos metidos a negociantes ya se llenó, y sería muy lamentable que el señor embajador de los Estados Unidos cierre su actuación diplomática para pasar entonces a promover negocios en la República Dominicana. De eso ya hemos visto mucho. El caso más reciente de confirmarse las informaciones que están en el internet concierne nada menos que al expresidente de los Estados Unidos, el padre del actual presidente, el señor George Herbert Walker Bush, visitante frecuente de la República Dominicana, porque los datos del internet adjudican al señor Bush ser uno de los propietarios de la empresa Barrick, una empresa minera canadiense, entre comillas, que opera internacionalmente con bandera canadiense, pero que es de capital norteamericano, de acuerdo con la información del internet. Y dice también esa información que le acompañan al señor Bush en la propiedad de la empresa Barrick el ex primer ministro del Canadá, Brian Mulroney, que fue uno de los que firmó con Ronald Reagan el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que dio resultados funestos para el Canadá, como lo ha dado hacia el sur, hacia el lado mexicano. Y también cita como otro de los propietarios de la empresa Barrick al señor Cisneros, que es anfitrión frecuente del señor Bush cuando visita el país en casa de campo. Y esa situación está manifestando el cómo
se salta de la política al mundo de los negocios, pero siempre haciendo uso de la influencia política de la nación poderosa que se llama los Estados Unidos de América. Yo creo que nosotros hemos visto pasar por aquí al señor George Shultz, ex secretario de Estado, que vino en la época de don Antonio Guzmán a proponer negocios eléctricos. Vimos al señor Elliot Abrams, que fue su secretario adjunto de Asuntos Latinoamericanos, venir al poco tiempo de salir del cargo a hacerle propuestas de negocios también eléctricos al señor presidente de la República, que era entonces Joaquín Balaguer. Y así hemos visto desfilar muchas figuras de la política norteamericana metidos entonces a negociantes. Yo quiero decir que el espíritu de la legislación norteamericana que le impide a los exfuncionarios dedicarse a hacer negocios con los Estados Unidos debe extenderse hacia los demás países amigos del hemisferio. Eso es lo que demanda una consecuencia ética en el espíritu de la legislación norteamericana. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero vamos a seguir en otro segmento analizando esta situación delicada que tenemos frente al problema haitiano y la intromisión de sectores poderosos de los Estados Unidos de América. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.